Pues vamos a iniciar con esta serie de tutoriales para escribir mejor. Mi nombre es Moisés Zurita Zafra, soy profesor de la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, dentro de los grandes problemas a que se enfrentan estudiantes y profesionistas a la hora de escribir español es particularmente con la tilde, también conocida como acento. Y es la más difícil porque prácticamente todas las demás dudas que puedan tener las van a encontrar en un diccionario o bien el propio procesador de textos, cualquiera que tengan con un corrector, pues se los va a arreglar, ¿no? Pero la parte de la tilde seguirá siendo durante mucho tiempo una parte muy muy difícil. Por eso es que estamos diseñando este tutorial que va a tener varias partes y vamos a enfocarnos en estos primeros tutoriales en poder escribir mejor la tilde. Tenemos en español tres diferentes tipos de tilde, que es la tilde normativa, donde requerimos saber si la palabra es aguda, grave, esdrújula, ¿no? O sobreesdrújula. Requerimos saber si hay vocales débiles, vocales fuertes. Ese es un primer grupo de razones por las cuales ponemos tilde. El segundo sería la tilde de carácter diacrítico. En este caso vamos a tener pares de palabras que se pronuncian igual, se escriben igual, pero una de ellas va a llevar tilde en razón de que significa algo diferente. Cualquier frase o cualquier oración nos va a indicar, pues, en general, en términos generales, que estamos haciendo un uso específico de la palabra y no otro. Pero obviamente se requiere saber. Un ejemplo muy sencillo, la palabra tú. Cuando yo le digo a alguien, toma tu cuaderno, ese cuaderno, ese tú que es posesivo de tu cuaderno, no llevaría tilde porque es una palabra que me está indicando la posesión. Pero si digo que tú no hiciste la tarea, me estoy refiriendo a la persona y en ese caso, como es un pronombre, va a llevar tú. Les digo que es un conjunto de pares de palabras, no son muchos. Más adelante vamos a explicar palabra por palabra. Y finalmente vamos a tener la tilde de carácter enfático. En este caso vamos a distinguirla porque van a ser preguntas, van a ser exclamaciones o van a ser explicaciones. Cualquier de estos pares de palabras, que son todavía menos, como la palabra cómo, si uno dice cómo te llamas, pues requerirá una respuesta, es una pregunta y llevará su tilde cómo. Si nosotros decimos cómo estás, ¿no? Cómo te gusta, ¿no? O cómo trabajas, puede ser que le preguntemos a alguien que cómo está trabajando, pero también suele ocurrir que nosotros encontramos a algunos de nuestros amigos o familiares en su casa o en su cuarto dormido o ahí a horas de la mañana, y entonces decimos ¿cómo trabajas? Pero no es que le estemos preguntando cómo trabajas, sino es que nos sorprendemos de que no está haciendo nada, ¿no? Y cuando es una explicación, bueno, en este caso que acabo de decir también llevaría tilde. Cuando es una explicación, cuando alguien lo hace como puede, no llevaría tilde, cómo, ¿no? Cuando lo hizo como pudo, no llevaría tilde. Entonces, son tres diferentes grupos. Ustedes requieren hacer ejercicios. Para estos tutoriales van a necesitar un cuaderno con muchas hojas, van a necesitar un lápiz. Por el momento tienen que dejar a un lado su diccionario y alguna otra fuente de ayuda. Solo lo deben hacer con ejercicios. Recuerden, lo han vivido muchas veces, solo aprendemos con cierta propiedad aquello que practicamos. Lo que no ejercitamos se nos va a olvidar. Entonces este video puede ser muy, muy claro o confuso, como las clases que han tenido, pero si no hacen ejercicios no lo van a aprender. Para la primera parte, para el acento normativo, necesitamos saber si las palabras son agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En este caso nosotros requerimos dividir nuestra palabra en sílabas. Prácticamente todo el mundo puede hacer esto, no siempre bien, pero todo el mundo puede separar palabras en sílabas, excepto con algunas que generan mucha complicación. Una sílaba es un conjunto de sonidos, puede ser un solo sonido, pero puede ser un conjunto de sonidos que se producen en una sola emisión de voz. Hay muchas palabras que son de una sola sílaba, muchísimas, que son palabras como sol, sal, tú, yo, son palabras que solo tienen una sílaba, pero en general pues vamos a encontrar muchas palabras con más de una sílaba. En el caso de que tengamos palabras con más de una sílaba, una de estas dos sílabas va a sonar más siempre, en todos los casos. Y si tenemos palabras compuestas, tendremos que en esa palabra compuesta va a haber dos sílabas que suenan más.
Por ejemplo, tenemos la palabra papá. Entonces en la palabra papá suena más la última pa, ¿no? Pero si tenemos la palabra papa, entonces en papa va a sonar más la primera sílaba. Esto es un problema que nosotros debemos tratar de aminorar, debemos de tratar de analizar, y particularmente va a ser difícil cuando nosotros tenemos una vocal fuerte y una vocal débil. Las vocales fuertes son la O, la A y la E. Quiere decir que en todos los casos donde aparezcan estas vocales fuertes van a ser su propia sílaba. Pero tenemos en español dos vocales débiles, que es la U y la I. Esta U y esta I pueden aparecer junto con otra vocal fuerte y entonces van a ser un diptongo, o las dos pueden aparecer con una vocal fuerte y pueden hacer un triptongo. Palabras como hoy tenemos nosotros que es un diptongo porque la I está pegada a la O. La palabra hoy es muy diferente a la palabra oí. En la palabra hoy, aparte de la H, solo los sonidos, tenemos la O y la I, pero la I está pegada a la O y entonces suena hoy. En el caso del verbo oí, entonces tenemos la O y la I con más fuerza y entonces decimos oí. Nosotros tenemos que escuchar esto, a familiarizarnos con estos sonidos o con la diferencia de estos sonidos para poder encontrar si una vocal débil está sola, hace su propia sílaba, o si está unida, porque de esto depende también muchas de las tildes que nosotros vamos a poner. Otra de las palabras comunes, para terminar con esta explicación, es la palabra maíz. En la palabra maíz nosotros vamos a tener que la I hace su propia sílaba y se separa de la A. Pero cuando tenemos la palabra maíz, que es como se dice en muchas partes también de México y otras partes del mundo, en la palabra maíz tenemos que es una sola sílaba. Entonces, nuestro ejercicio tiene que ser escuchar si lo que estamos oyendo es maíz o si lo que estamos oyendo es maíz. En el primer caso, maíz es una sílaba. En el segundo caso, maíz son dos sílabas. Esta es la principal complicación que ustedes se van a enfrentar. Vamos a dar una lista de palabras. Ustedes van a tener que separarlas en sílabas. No es fácil. Algunas sí, pues por supuesto son muy sencillas, otras son difíciles, pero es el ejercicio. Tienen que separarlas en sílabas, tienen que identificar cuál suena más y posteriormente nosotros vamos a dar las reglas para acentuar, que son muy fáciles de aprender, pero son difíciles de aplicar si no sabemos cuántas sílabas hay y si no sabemos cuál es la vocal débil, que si hace una sílaba en un diptongo o un triptongo o hace su propia sílaba. Cualquier duda, escríbanos aquí al canal, les vamos a tratar de contestar. Y bueno, si hay una duda en relación a la explicación, pues trataremos de hacer un nuevo tutorial para poderlas aclarar. Solo van a poder aprender si hacen los ejercicios, y si no, bueno, pues estarán aquí un rato divirtiéndose, o entreteniéndose o aburriéndose, pero no aprenderán. Entonces, su cuaderno, su lápiz y hacer ejercicios. Los esperamos en el siguiente tutorial.